Ricardo Kreff Wilkens. Profesor, ¿cómo podría definir o caracterizar el contexto en el cual se desencadena la intervención militar del 11 de septiembre? Durante mucho tiempo, ya después de la caída de Ibáñez, durante 40 años nuestra democracia chilena había funcionado realmente en forma, yo diría, ejemplar. De acuerdo con la Constitución se cumplían los plazos, ciertamente en dos ocasiones trágicamente fallecen los presidentes de Chile prematuramente, pero también en ese momento se cumple la Constitución, se respetan todas las disposiciones del tránsito, paso de un presidente al otro en forma completamente regular, pero sí, notamos que a partir de la década del 50 y seguidamente ya del 60 se ahondan los antagonismos. Si preguntamos por las causas, me parece que la causa más importante se debe ver en el hecho de que por una parte tenemos sí un desarrollo político que satisface las aspiraciones democráticas. El desarrollo político constitucional de Chile coincide con las grandes tendencias políticas de nuestro tiempo y llegamos a una democracia que desde el punto de vista formal puede ser considerada realmente como un sistema ejemplar, muy respetable, un sistema del cual nosotros nos sentíamos muy orgullosos y también muy seguros. Pensábamos que la democracia chilena podía resistir cualquier prueba. En cambio, tenemos un desarrollo económico y social lento, de modo que hay un desfase entre las formas políticas muy perfectas y formas sociales y económicas muy imperfectas. Hablando en términos muy generales, un sector importante de la sociedad chilena queda al margen del desarrollo general de la sociedad. De modo que tenemos entonces un antagonismo fuerte entre el desarrollo social y económico insuficiente que beneficia solamente a ciertos sectores de la sociedad y por otra parte el proceso político. Con el resultado de que eso se traduce a su vez en antagonismos ideológicos. La derecha, que en su tiempo a través del Partido Conservador a comienzos del siglo había estado muy abierta a los problemas sociales. No hay que olvidarse que las primeras reformas, las primeras leyes sociales en Chile se toman por iniciativa del Partido Conservador. Pero la derecha chilena se vuelve cada vez más reaccionaria y por otra parte la izquierda chilena se vuelve cada vez más revolucionaria. Personalmente yo creo que Allende fue un hombre honesto que realmente trató de poner en práctica formas, ideales, valores en los cuales él creía. Pero con la misma objetividad con que por una parte reconozco indudablemente las buenas intenciones de Allende, por otra parte diría que él fracasó. La revolución socialista en Chile terminó en un fracaso. Fracaso económico, fracaso también en el sentido de que él perdió el apoyo de gran parte de la sociedad. Y cuando se produce el 11 de septiembre, él no recibe el gran respaldo, el gran apoyo de los sectores obreros. Allende mismo pensó, me parece, que efectivamente él podía contar con el apoyo del pueblo. Pero se produce la intervención de los militares y él queda solo, absolutamente solo, y solo muere en La Moneda. De modo que desde un punto de vista muy general me parece que los distintos intentos que se hicieron, y yo creo que realmente tanto Ibáñez como Alessandri, como Frei, como Allende, cada uno puso lo mejor de su parte. Y sin embargo la modernización de la sociedad chilena no se logra entonces y subsiste todo el problema social grave, gravísimo, el problema de la indigencia, el problema de la miseria, el problema de la pobreza, el problema de la marginación. ¿De quién es la responsabilidad de este colapso de la democracia chilena? ¿La izquierda, la derecha, los militares, la democracia cristiana? Diría que todos somos responsables. Todo ciudadano chileno tiene su cuota de responsabilidad, unos más, otros menos. Partidos de izquierda porque realmente llevaron el país a un callejón que ya no tenía salida.
igualmente responsable es la derecha, y son los partidos de derecha, y usted ve que el Partido Conservador prácticamente desaparece, se funda con los liberales, el Partido Nacional, de modo que si hablamos de responsabilidad y de culpa, yo creo que todos nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Allende, que trató y recurrió a muchos medios, con todo para continuar por la vía legal. Sin embargo, Allende perdió, me parece, el control sobre su propio partido. El Partido Comunista al respecto fue mucho más moderado, fue mucho más prudente. En cambio, ciertas personas, ciertos sectores del socialismo chileno quisieron precipitar el cambio revolucionario. Allende tiene su cuota de responsabilidad en el sentido de que él mismo invitó a los militares. Otra demostración de que realmente el régimen ya no funcionaba. Él en 2 ocasiones nombra ministros como ministros a militares, o sea, las fuerzas políticas en aquel tiempo se tornaron insuficientes, incapaces de resolver los problemas, hasta que finalmente el proceso de descomposición de las instituciones de la sociedad ha avanzado tanto que en el fondo las únicas 2 instituciones que todavía se mantienen intactas son las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Profesor, en otros países el presidente es derrocado, sale en pijama, sale vestido, se va a Miami. En Chile aquí el presidente muere en La Moneda y hay un grado quizás muy alto de violencia al producirse la intervención militar. ¿Esto está en la sangre de los chilenos? ¿Por qué ocurre ese nivel de violencia? La revolución en Chile siempre ha sido cosa seria. Tenemos pocas revoluciones a diferencia de los otros países latinoamericanos. Movimiento revolucionario bien importante, aunque no muchas veces se recuerda como tal, fue la revolución de 1851, que fue realmente un movimiento que repercutió hondamente. Después, la revolución del 91. La revolución del 91 en Chile fue también extraordinariamente violenta. Se tradujo en guerra civil, en que hubo miles y miles de muertos. Cuando cae Balmaceda, la violencia aquí en Santiago fue muy superior a la que ocurrió después del 11 de septiembre del año 73. De modo que, y luego la caída de Ibáñez también fue un hecho bastante violento, y así llegamos finalmente al 11 de septiembre de 1973, que en ese momento fue, el mismo día del 11, fue realmente una acción militar violenta, y después lo que pasó después, la represión violenta, los campos de concentración, relegaciones, la violación de los derechos humanos. La violencia en sí no es inherente al chileno o a la raza chilena, sino que se explica por los acontecimientos históricos, por una profunda crisis que se había producido en el cuerpo social y en las instituciones políticas, y eso entonces se traduce en confrontaciones violentas y en el uso de la fuerza. El 11 de septiembre y la caída de la moneda. Temas para la reflexión, no solo de los historiadores, sino de cada chileno. Más ahora que el país intenta vivir plenamente en democracia y con respeto a los derechos de todos, cualesquiera sean